Bueno, nosotros llevamos a cabo el desarrollo del ejercicio 2.23 del libro de Recleitis, en el cual en nuestro inciso A nos piden que si se utilizan 150 libras de la corriente 2 por cada 200 libras de mezcla de alimentación, calcule la composición de la corriente 4 después de un lavado. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos nuestro diagrama cualitativo, donde sacamos nuestros porcentajes en una corriente de entrada, que es el 40% de alcohol y el 60% de acetona. En nuestra corriente 2 encontramos un 4% de alcohol y un 96% de agua. Desconocemos nuestras corrientes 3 y 4, en la cual en nuestra corriente 3 encontramos el alcohol y el agua, y en la corriente 4 el alcohol y la acetona. Bueno, proseguimos con nuestro diagrama cuantitativo. Como nos dice en el enunciado, que nuestro flujo de entrada 1 es de 200 libras. En nuestra composición, en nuestra W, encontramos que en el alcohol está el 0.4 y en la acetona el 0.6. Acá también encontramos en el flujo 2 que nos dan nuestro valor, que es 150 libras. Y nuestras composiciones son 0.04 de alcohol y 0.96 de agua. Bueno, aquí nos plantea una relación en la cual nos dice que la masa de alcohol sobre la masa de acetona es igual a 1/4 de la masa de alcohol sobre la masa de agua. Bueno, aquí podemos observar en nuestra relación que tomamos que es la masa de alcohol del W4 de alcohol por el F4. Lo podemos observar aquí en nuestro flujo 4. Sobre 1 menos W4 de alcohol, que sería nuestra masa de acetona, por el flujo 4. Y esto es igual a 1/4 de W3 de alcohol por el flujo 3 sobre 1 menos W3 de alcohol por F3. Este 1 menos W3 de alcohol es nuestra masa de agua. Proseguimos con nuestro ejercicio, en la cual vamos a encontrar la tabla de grados de libertad, donde vamos a encontrar un número de variables independientes, que van a ser 8, un número de balance de materia independiente, en el cual encontramos el agua, el alcohol y la acetona. Entonces encontramos 3. Los flujos conocidos, que serían 2, el flujo 1 y el flujo 2. Nuestras concentraciones conocidas serían 2 y nuestras relaciones conocidas, que sería 1. Esto nos da un valor de 0, en el cual podemos decir que está correctamente especificado. Una vez obtengamos nuestra tabla de grados de libertad en 0, podemos continuar con las ecuaciones de balance, donde vamos a realizar nuestra ecuación total, nuestra ecuación de acetona, nuestra ecuación de alcohol y nuestra ecuación de agua. Bueno, en nuestra ecuación total reemplazamos 350, que es la suma del flujo 1 más el flujo 2, que es igual a los flujos de salida, que son el flujo 3 más el flujo 4. En nuestra ecuación de acetona es 120, que es igual al W4 de acetona por F4, que es lo que sale. Esto es lo que entra y lo que sale. En nuestra ecuación de alcohol podemos encontrar que entran 86 y salen W3 de alcohol por el flujo 3 más el W4 de alcohol por el flujo 4. Bueno, para resolver este balance tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A este caso, a la ecuación de balance de acetona le llamaremos 1, al balance de alcohol 2 y al balance de agua 3. Tenemos en cuenta también la existencia de la relación 1 para este balance. Entonces, empezamos de la ecuación 2 del balance de alcohol, reemplazando el W4 de acetona por 1 menos W4 de alcohol, donde nos queda que 120 es igual a 1 menos W4 de alcohol por F4. De lo cual, pues haciendo propiedad distributiva, nos quedaría F4 menos W4 de alcohol por F4, lo cual nos va a servir posteriormente.
Del mismo modo reemplazamos en F3 el W3 de agua por 1 menos W3 de alcohol y tenemos 144 es igual a 1 menos W3 de alcohol por F3. A estas nuevas ecuaciones les llamaremos 4 y 5 respectivamente. Ahora reemplazamos las ecuaciones 4 y 5 en la relación 1. Entonces tenemos que la relación 1, que se había explicado previamente, acá en el denominador de la parte izquierda, 1 menos W4 de alcohol por F4, el cual equivale a 120. Entonces se reemplaza el 120. Y en la parte derecha tenemos que el W3 de alcohol por F3 es igual a 4 por 1 menos W3 de alcohol por F3, lo cual corresponde a 144 según la ecuación 5. Entonces se reemplaza por el 144. Ahora se obtiene de realizar el 4 por el 144 que el W4 de alcohol por F4 sobre 120 es igual a W3 de alcohol por F3 sobre 576, a lo cual le vamos a llamar la ecuación número 6. De la ecuación número 6 vamos a despejar el W4 de alcohol por F4, el cual nos queda igual a 120 por el W3 de alcohol por F3 sobre 576. Este reemplazo de la ecuación 6 lo vamos a sustituir en la ecuación 1, donde nos queda que 86 es igual a W3 de alcohol por F3 más 120 sobre 576 W3 de alcohol por F3. De aquí podemos encontrar el valor de W3 de alcohol por F3, que después de realizar las operaciones necesarias nos queda que el W3 de alcohol por F3 es igual a 2064 sobre 29. A esto le llamamos la ecuación número 7. Ahora con esta ecuación número 7 reemplazamos en la ecuación número 6 para hallar el valor de W4 de alcohol por F4. W4 de alcohol por F4 va a ser igual a 120 por el valor de W3 de alcohol por F3 que encontramos anteriormente sobre 576, lo cual nos da 430 sobre 29. A esto le vamos a llamar ecuación número 8. De la ecuación 4 que establecimos previamente, como ya tenemos el valor de W4 de alcohol por F4, simplemente reemplazamos el valor en la ecuación y hallamos el valor de F4. Entonces tenemos que 120 es igual a F4 menos W4 de alcohol por F4. En este caso, reemplazamos el valor del W4 de alcohol por F4 y hallamos F4, que nos queda 3910 sobre 29. De igual forma, vamos a hallar F3 de la ecuación 5, donde también tenemos que 144 es igual a F3 menos W3 de alcohol por F3. Y como ya hallamos W3 de alcohol por F3, despejamos el valor de F3, el cual nos queda que F3 es igual a 6240 sobre 29. Lo dejamos expresado de forma de fraccionarios para no perder decimales. Ahora de la ecuación 7, como ya tenemos F3, despejamos el W3 de alcohol, que nos queda que el W3 de alcohol es igual a 43 sobre 130. Y del mismo modo de la ecuación 8 hallamos el W4 de alcohol, el cual nos queda que es 43 sobre 361. Como ya tenemos el W3 de alcohol y el W4 de alcohol y las otras dos componentes son dependientes, podemos hallarlas de la siguiente forma. Para el W3 de agua, simplemente hacemos que el W3 de agua es igual a 1 menos el W3 de alcohol. El W3 de agua es igual a 1 menos, reemplazamos el valor que es 43 sobre 130, que nos da un resultado de 87 sobre 130, que corresponde al W3 de agua. Y de igual forma para el W4 de acetona, que sería igual a 1 menos el W4 de alcohol. Esto nos da un resultado final de 348 sobre 391. Para verificar que todo el procedimiento esté bien realizado, realizamos la comprobación en el balance total del sistema, el cual nos da que 350 es igual al flujo 3 más el flujo 4,
reemplazamos simplemente los valores de flujo 3 y flujo 4 y se debe comprobar la igualdad. En este caso nos da exactamente igual debido a que lo dejamos en fraccionarios y de esta forma no se pierden los decimales. Seguimos con el ejercicio, el cual nos pregunta cuál es el porcentaje de alcohol eliminado de la unidad. Entonces, como vemos, el alcohol eliminado lo calculamos de la siguiente manera, donde la concentración de W3 de alcohol por F3 es el flujo de salida menos la concentración 2 de alcohol por el flujo 2 es el flujo podríamos decir que es el flujo de entrada de alcohol sobre la composición de alcohol en el flujo 1 de la alimentación. Entonces, como vemos, el W3 de alcohol por el F3 es igual a 71.172 y el W2 de alcohol por el flujo 2 es igual a 6, lo cual pues lo restamos y lo dividimos entre 80 y nos da un porcentaje de alcohol eliminado en el primer lavado de 81.465%. El inciso B nos dice que si se repite el lavado con 150 libras en cada etapa, ¿cuántos lavados se necesitan para eliminar el 98% del alcohol original? Pues podemos ver lo siguiente. O sea, se repite el mismo procedimiento de la primera unidad y obtenemos pues el porcentaje de alcohol eliminado pues de la unidad 2, el cual sería la concentración 3 de alcohol por el flujo 3 menos la concentración 2 de alcohol por el flujo 2, que sería el de la primera unidad, más la concentración 6 de alcohol por el flujo 6 menos la concentración 5 de alcohol por el flujo 5 sobre la concentración de alcohol en el flujo 1 de la alimentación. Entonces pues reemplazamos estos valores y nos da en el segundo lavado un 95.513%. De igual forma, pues como nos dice el inciso B que tiene que eliminar el 98% del alcohol original, pues tenemos que hacer otro lavado, el cual nos dará de la siguiente manera. Pues en el porcentaje de alcohol eliminado en la unidad 3, pues tenemos la unidad 1, la unidad 2, más la nueva unidad, que es la que se la mostrará pues más adelante. Entonces la concentración 9 de alcohol por el flujo 9 menos la concentración 8 de alcohol por el flujo 8 sería el de la unidad 3 sobre la concentración 1, la concentración 1 por el flujo 1, que sería la concentración de alcohol de la alimentación. Entonces en el tercer lavado nos daría un porcentaje de alcohol eliminado del 97.9375%, en lo cual pues todavía nosotros no alcanzamos el porcentaje de alcohol deseado que se tiene que eliminar. Entonces seguimos haciendo otro lavado, que sería otra unidad, y pues aquí ya también sería la sumatoria de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y de la unidad 4, ¿cierto? Y esto pues reemplazamos con los valores y realizamos la operación, el cual pues nos daría
el porcentaje de alcohol eliminado de 98.406